El alfabeto árabe, también conocido como alifato, es especialmente particular ya que es distinto del alfabeto latino al que estamos acostumbrados y totalmente diferente al español. Es el segundo alfabeto más utilizado en el mundo. La escritura árabe surgió por razones comerciales para anotar deudas y pagos. Para escribir servía cualquier soporte que se utilizaría y tiraría pronto. Utilizaron objetos que se encontraban a la mano como piedras lisas, huesos, hojas de palma, madera, óstraca y otros materiales de construcción, trozos de telas, pieles e incluso algún papiro que otro. Se habla de un árabe que data de antes del Islam, en lo que ahora se conoce como Siria y Palestina. Más tarde fueron invadidos por los romanos y como aún no existía una forma uniforme del árabe, se utilizaban varias formas del alfabeto arameo. Fueron razones meramente geográficas las que hicieron surgir el alfabeto árabe del alfabeto nabateo. Posteriormente surgió el árabe clásico, que es el que encontramos en el Corán. El Corán es el primer libro en escritura árabe que existe en la historia. En la escritura árabe se pueden observar dos tipos caligráficos cuyas características diferenciales se fueron distanciando con los años, el cúfico y el nechí. El primero debe su nombre a la ciudad de Kufa, donde, si no se inventó, al menos debió ser muy usado. Fue utilizado para escribir en materiales duros y superficies rugosas como paredes y pieles. Fue el preferido para los Coranes. Es de muy difícil lectura, pues muchas de sus letras tienen igual o semejante forma. Prefiere la belleza que la legibilidad. Tanto así que los templos y palacios se embellecieron con textos religiosos y luego poéticos escritos en cúfico. Inició su decadencia en el siglo XIII. El nechí es una letra redondeada utilizada por los comerciantes sobre el papiro con el cálamo, que es una caña con la punta tallada. Llegó a su máxima perfección en el siglo XII, con los fatimíes y mamelucos egipcios, y ha dado lugar a variantes de escritura en diversos periodos históricos y lugares. El alifato tiene 28 letras básicas, con algunas variantes y diversos signos auxiliares. La escritura árabe actual data del siglo IV y recibe el nombre de Nasr-i. Es una escritura consonántica, ligada y cursiva, más que una sucesión de caracteres individuales. Además de otras consecuencias, esto implica que la forma de la letra está influida por la posición que ocupa en cada palabra. Se escribe de derecha a izquierda, no tiene mayúsculas y no se permite la división de la palabra al finalizar un renglón. En cambio, se pueden alargar los trazos de unión entre las letras tanto como se quiera, a fin de que el texto quede alineado. Las consonantes dobles se indican con un tashdid, que es un símbolo parecido a una W sobre la letra en cuestión. Su origen se remonta a la época de Moisés. Durante muchos siglos, el hebreo fue una lengua utilizada únicamente en ámbitos religiosos. Con el paso del tiempo, su uso hebreo disminuyó considerablemente e incluso llegó a considerarse como una lengua muerta, utilizada solo de manera litúrgica. Esta situación cambió en 1948, cuando el hebreo fue nombrado como el idioma oficial del recientemente creado Estado de Israel, con lo que pasó a ser aprendido por miles de personas. También conocido como Aleph Bet, el alfabeto hebreo está compuesto por 22 letras. Tal como el hebreo antiguo o bíblico, no existe una distinción entre las letras mayúsculas y minúsculas. En general, solo hay una forma para cada letra, a excepción de las letras sofit, que son 5 letras que se escriben de forma distinta cuando ocupan la última posición en una palabra. Los hablantes de esta lengua no necesitan escribir las vocales, ya que pueden ser deducidas a partir del resto de las letras. Técnicamente, el alfabeto hebreo no es un alfabeto, sino un abyad. Este es el término que se utiliza para denominar aquellos sistemas de escritura que no tienen vocales. Se utiliza para escribir el idioma hebreo, el yiddish y en menor medida el judeo-español. Hay diferentes estilos de letras, de molde, imprenta y cursivo. El hebreo se compone de dos sistemas gráficos bastante diferentes, el cuadrado y la cursiva.
El primero se utiliza en todos los textos impresos. Deriva su nombre de la forma de las letras, cuyas proporciones buscan una armonía rectangular. La segunda se utiliza para escribir a mano y a menudo en letreros, anuncios y carteles. Pese a que ambas derivan de la misma raíz, la diferencia es tan grande que es imposible leer la cursiva si solo se ha estudiado la cuadrada. Las primeras 10 letras del alfabeto representan los números del 1 al 10. Las siguientes 10 letras representan las decenas desde el 10 hasta el 90. Las letras restantes sirven para representar centenas. Las centenas entre 500 y 900 se representan utilizando las letras sofit. También es posible representar estos valores mediante la combinación de las letras que representan centenas menores. Actualmente el Aleph-Bet no solo cumple su función de idioma hablado en la vida cotidiana, ya que además tiene un papel importante en el plano espiritual. De acuerdo con la tradición judía, las letras del alfabeto hebreo están dotadas de un valor especial que va desde el significado de cada una hasta la explicación del vínculo con lo divino. Al respecto, la Cábala o mística judía se encarga de estudiar a fondo el significado de cada una de las letras, utilizando el método de la gematría. Este método cabalístico consiste en asignar un valor numérico a las letras del alfabeto hebreo. Los valores numéricos que conforman una palabra deben sumarse y se obtienen así significados e interpretaciones dependiendo del resultado. Todo esto con la finalidad de conocer las concepciones de vínculos con lo divino. Uno de los rasgos más distintivos de la cultura china es su sistema de escritura, de origen logográfico, similar a los sistemas maya y egipcio. Este sistema de escritura chino fue adoptado también por otras lenguas asiáticas, en particular el japonés, el coreano y el vietnamita. Estas dos últimas abandonaron casi por completo el uso de caracteres durante la segunda mitad del siglo XX, mientras que en Japón se continúa utilizando los caracteres ahí denominados kanji. Según cuenta la leyenda, el emperador amarillo tenía un ministro con 4 ojos, llamado Kanji, el cual inventó los caracteres inspirándose en las huellas dejadas por las aves en la tierra. El sistema de escritura chino consta de un repertorio de miles de caracteres, aunque se pueden llegar a contar decenas de miles de caracteres y se encuentran todo tipo de formas variantes, arcaicas o sumamente raras. La mayor parte de los diccionarios chinos actualmente contienen entre 1 y 27 caracteres diferentes. Existen diversos criterios para clasificar los tipos de caracteres chinos. Lo más sencillo es dividirlos en 3 categorías básicas. Los caracteres más antiguos son pictogramas, que son dibujos del concepto que representan. El segundo tipo de caracteres son los llamados ideogramas. En estos casos, los pictogramas se combinan para sugerir ideas por asociación. El tercer tipo de caracteres lo constituyen los fonogramas. Este tipo abarca la inmensa mayoría de los caracteres chinos actuales. Hay inventariados unos 50.000 caracteres diferentes, de los que 10.000 son realmente utilizados en la lengua culta y 3.000 en el lenguaje corriente. El estilo escrito o lengua literaria llamado Wenyan, originado a partir del chino antiguo, permite comprender los textos de cualquier época. El estilo Baiyao, más cercano al lenguaje hablado y utilizado ya por el budismo, desplazó progresivamente el Wenyan y lo sustituyó completamente en la reforma educativa de China en el siglo XX. La forma tradicional de escribir era de vertical y de derecha a izquierda, pero modernamente se hace horizontal y de izquierda a derecha. A partir de 1956, el gobierno de la República Popular China simplificó los caracteres y adoptó oficialmente en el año 1979 el sistema de transcripción pinyin, que sirve para adaptarlo al alfabeto latino a partir de la pronunciación del chino mandarín. Es la principal forma hablada del chino, así como la lengua con mayor número de hablantes nativos y hablantes totales del mundo. La dificultad de la escritura china es mucho menor de lo que creemos, ya que la mayor parte de sus caracteres se hacen con la combinación de otros. Asimismo, la sencillez de la gramática compensa parte de las dificultades de la ortografía, de las conjugaciones, de las declinaciones y de la concordancia de participios y tiempos que encontramos en otras lenguas. La escritura china es el único ejemplo en el mundo de una escritura de palabras donde cada signo corresponde a una unidad semántica, y la única de este tipo mantenida desde la antigüedad hasta nuestros días. La escritura japonesa proviene de la escritura china, que fue llevada a Japón por medio de Corea en el siglo IV.
La escritura japonesa comprende 3 sistemas de escritura clásico y uno de transcripción. Kana, en silabarios, y se divide en hiragana y katakana. Hiragana, silabario para palabras de origen japonés. Katakana, silabario usado principalmente para palabras de origen extranjero. Kanji, caracteres de origen chino. Romaji, representación del japonés con el alfabeto latino. Todas las palabras en japonés pueden ser escritas en katakana, hiragana o romaji. El katakana fue creado por los monjes budistas, mientras que el hiragana fue desarrollado por las mujeres de la aristocracia. En la actualidad, el katakana es utilizado para escribir fonéticamente las palabras de origen extranjero, particularmente nombres de lugares y de personas, para las onomatopeyas producidas por objetos y para enfatizar palabras, de forma similar al uso exclusivo de mayúsculas cuando se requiere llamar la atención. Originalmente existía un escaso número de sílabas posibles, pero en los últimos años, debido a la creciente influencia de los idiomas extranjeros, han sido anexados algunos sonidos que solo pueden ser escritos en katakana. El hiragana, por su parte, se combina con los kanji como parte de la gramática japonesa. El hiragana está considerado como un sistema de escritura con cierto toque femenino o incluso infantil. El japonés hace uso del alfabeto romano bajo el nombre de romaji. Es utilizado para escribir nombres de marcas o compañías y también para escribir siglas internacionalmente reconocidas. Existen distintos sistemas de romanización, de los cuales los más conocidos es el sistema Hepburn, aunque el Kunrai-shiki es el oficial en Japón. Desde hace unas décadas el japonés ha adoptado muchas palabras extranjeras, siendo la mayoría de origen inglés y unas pocas del alemán. También hay palabras que provienen del español y que se adoptaron en algunos siglos cuando los misioneros españoles y portugueses llegaron a Japón por primera vez. Los japoneses utilizan para escribir los mismos instrumentos que los occidentales, es decir, lápices y bolígrafos. Sin embargo, el pincel es la base para la enseñanza de la caligrafía japonesa por tradición. La buena escritura a mano se considera en el Japón como referente de la personalidad y la buena caligrafía a pincel como una forma elevada de expresión artística. Si bien cualquier palabra japonesa puede escribirse a base de hiragana o katakana, pero el número relativamente limitado de sonidos del japonés hace que éste cuente con una gran cantidad de homófonos, es decir, diversas palabras que tienen la misma pronunciación pero el significado es diferente. El uso exclusivo de silabarios ocasionaría dificultades al leer, mientras que con los kanji esta barrera queda superada. En estos casos el uso del kanji es decisivo para el entendimiento de la palabra. De forma más sutil, los kanji pueden alterar una palabra de formas que son imposibles para los sistemas de escritura alfabéticos occidentales. El sistema de escritura coreano es mixto y se comienza a usar desde el siglo VII después de Cristo, siendo una modificación del chino. El sentido de la escritura era de arriba hacia abajo, comenzando por la derecha. En la actualidad, todos los textos se escriben horizontalmente en vez de verticalmente, porque Kim Il-sung lo considera una consecuencia de la ocupación japonesa y un estorbo para la capacidad de leer y escribir. La introducción de los caracteres chinos en Corea fue gracias al budismo coreano. El principal texto chino que introdujo el hanja en Corea fue el Chonjamun, el cual explica la pronunciación de los caracteres chinos y estaba enfocada hacia los niños. Hay varias teorías que explican el origen de los caracteres coreanos. Sin embargo, la más creíble es la que explica que las letras vocales están basadas en los elementos que representan el sol, la tierra y el hombre, y que las consonantes tienen un origen en la representación gráfica de los órganos de la fonación empleados al emitir los sonidos. El hanja a veces es traducido como caracteres sino-coreanos, es el nombre que reciben los sinogramas del coreano, pero se refiere a los caracteres chinos que los coreanos tomaron prestados e incorporaron a su idioma, cambiando su pronunciación. Al contrario a los caracteres kanji japoneses, algunos de los cuales han sido simplificados, casi todos los hanja son idénticos a los kanji del chino tradicional, aunque algunos difieren un poco en la forma tradicional en el orden de sus trazos. Hoy en día, el hanja se usa solo para escribir palabras de origen nativo o de origen chino. El hangul fue creado en 1443 y promulgado en 1446 por el rey Sejong el Grande, cuarto rey de la dinastía Joseon. El hanja era el único medio de escribir coreano hasta que el rey Sejong de Joseon inventó el alfabeto hangul en el siglo XV. Sin embargo, aún después de la invención del hangul, la mayoría de los eruditos coreanos continuaron escribiendo mediante el hanja. No fue hasta el siglo XX, cuando el hangul suplementó mayoritariamente el uso del hanja. Oficialmente los hanja no se han utilizado en Corea del Norte desde junio de 1949.
El nombre moderno Hangul es el término acuñado por Sejong en 1912, que significa gran escritura, en coreano arcaico y escritura coreana en el moderno. En Corea del Sur se aceptan palabras de otros idiomas, solo que se adaptan al alfabeto Hangul. En Corea del Sur sigue llamando el alfabeto coreano como Hangul, como fue nombrado por Yu Sin-jong. Los norcoreanos prefieren llamarlo Chosunggul, debido a las diferencias entre las dos Coreas. Debido a la facilidad con la que se puede aprender el alfabeto, el analfabetismo prácticamente ha desaparecido de Corea. La UNESCO incluyó la escritura de su registro Memorias del Mundo en 1977.